Buenos días, mi grupo está formado por Kenia Bryan, Rolandy Flores, Luis Vicalle y mi persona, Germán Moreno. Les vamos a hablar sobre el sistema límbico. El sistema límbico. El sistema límbico es un sistema de estructuras cerebrales en el cual tiene la función de reaccionar en cualquier estímulo de alguna persona. Es decir, ya que en el sistema límbico se encuentran nuestros sentimientos, nuestra memoria involuntaria, nuestros gestos, nuestros instintos de la persona. También encontramos en los gestos el miedo, el hambre, el placer y la agresividad. También encontramos en la parte de la personalidad y el comportamiento de las personas. En su modo anatómico, en su vida anatómica, tenemos que encontramos la circunvalación subcallosa, la circulación singular, la circulación parahipocámpica, la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y el núcleo talámico anterior. Las formaciones hipocámpicas. Aquí tenemos la formación del hipocampo. ¿El hipocampo cómo se forma? Se forma por el hipocampo propiamente dicho y por las circunvalaciones dentadas y las circunvalaciones parahipocámpicas. Como podemos ver aquí tenemos el hipocampo, que es esta forma que tenemos aquí. Esta es una forma elevada o una sustancia gris en forma de C, en la cual está encima del piso del ventrículo lateral inferior. Luego tenemos que también está formado por los alvéolos. El alvéolo que tiene fibras nerviosas y así crea la fimbria. Como podemos ver aquí en este dibujo, es como su parte o su estructura, que encontramos el tracto óptico, el surco del hipocampo, el hipocampo, que es que está aquí en el medio, el alvéolo, la fibra del hipocampo que forma el alvéolo, el plexo coracoide del ventrículo lateral y la cola del núcleo causado. Luego tenemos la circunvalación dentada y la circulación parahipocámpica. La circulación dentada también contiene la sustancia gris, que es esta que tenemos aquí. También es llamado giro dentado y es el hipocampo que forma el alvéolo, el plexo coracoide del ventrículo lateral y la cola del núcleo causado. Luego tenemos la circunvalación dentada y la circulación parahipocámpica. La circulación dentada también contiene la sustancia gris, que es esta que tenemos aquí. También es llamado giro dentado y es el hipocampo propiamente dicho, con sus estructuras. Aquí podemos ver el cerebelo y sus partes. Luego tenemos la circunvalación parahipocámpica, en el cual se encuentra el lóbulo temporal. Tenemos el giro temporal inferior, que es esta parte que está aquí en su parte lateral del cerebro, el giro occipital temporal lateral, el giro occipital temporal medial, el giro parahipocampal, que es el que estamos hablando, los juncus y el nodocíngulo, que es esta parte que está aquí. Luego tenemos el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es uno de los más importantes, ya que es como el motor o el almacenamiento de nuestros sentimientos, de lo que hemos aprendido, de lo que aprendemos, de nuestra memoria, para decirlo así. Aquí se guardan nuestros sentimientos y todo lo que las personas sienten. Y se divide en tres. En el núcleo córtico-medial, en el núcleo central, en el núcleo basolateral. En el núcleo córtico-medial encontramos que es la captación de feromonas y del control hormonal. En el núcleo basolateral encontramos que controla la ingesta y da respuesta a las emociones aprendidas. Y el núcleo central, que es el más importante, que da la expresión y da la respuesta
de las emociones. Y encontramos el sistema nervioso autónomo. Como podemos ver aquí en el dibujo, es como un pequeño resumen de las partes de que ya hemos hablado. Como podemos ver aquí, este es el ventrículo lateral, que es en forma de Y. Está el tálamo, está el neurocordes, el tercer ventrículo, el hipotálamo y la amígdala, que son estas dos que contienen aquí. Y la amígdala contiene el núcleo cortomedial, que es la parte superior, el núcleo central, que está en la parte lateral inferior, y el núcleo basolateral, que es toda esta parte grande que tenemos aquí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Brian Caña, vengo a hablar sobre las vías conectoras del sistema nervioso. Estas vías están conformadas por 5 estructuras, cuales serían el alveolo, la fibra, el fornix, los cuerpos mamulares y la estrella terminal. Tenemos que el alveolo es una sustancia gris, que es una capa muy delgada en la cual se encuentra la superficie superior o ventricular del hipotálamo. Esta está compuesta por fibras o por muchas neuronas, las cuales se originan en la corteza del hipocampo. Estas fibras se van a dirigir hasta la línea media del hipocampo para formar un haz. Este haz se le denomina fibria. La fibria va a dejar atrás lo que es el hipocampo en su extremo posterior para formar lo que es el pilar del córtex. Estos pilares a cada lado van a unirse para crear el cuerpo del córtex que podemos ver acá. Pero va a estar estrechamente relacionado o adosado con la cara inferior del cuerpo calloso. Este va a pasar por debajo de la rodilla inferior o del cuerpo calloso y va a estar conectado junto con su otra parte a través de fibras neuronales transversas. Y esto se le denomina como sería la comisura del córtex. Tenemos los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son dos estructuras que se encuentran en lo que es altamente concretamente con lo que es el fornix, en el diencéfalo. En esta última estructura se encuentra específicamente en el centro del encéfalo. Los cuerpos mamilares se encuentran compuestos únicamente por una agrupación de grupos neuronales, las cuales son neuronas que están agrupadas entre sí para trabajar de manera eficiente en el momento de repartir información en las tareas de mayor importancia vital. Entre estos tenemos que reciben información de los cuerpos amigdalinos, en las que tienen participación muy importante en lo que es la regulación hormonal. También está relacionado con las respuestas a través de las emociones intensas y con el hipocampo. Después de esto tenemos las vías de conexión aferente del hipotálamo, que esto se divide en 6 grupos. Tenemos el primer grupo, que es la circunvolución singular del hipocampo. ¿Cuál es esto? Las fibras se originan en lo que es la circunvolución singular para dirigirse al hipocampo. La circunvolución singular, se origina en lo que es la corteza marginal del cerebro, en la superficie inferior del hemisferio. Esta se origina en lo que es el símbolo del cuerpo calloso, se va a dirigir en la parte anterior por la circunvolución perpendicular interna, la cual va a formar junto con esta un nudillo, el cual se denomina el encruzamiento olfatorio o el centro de Broca. Luego tenemos el segundo grupo, que aquí se va a originar lo que la fibra se va a originar en lo que es los núcleos sextales, para que va a pasar por el fornix hasta llegar al hipocampo. Los núcleos sextales son estructuras que se encuentran en el lóbulo temporal, específicamente en la parte anterior se va a conectar con lo que es la comisura anterior, y en la parte inferior con el rodete del cuerpo calloso. Tenemos el tercer grupo, el cual está originado, que las fibras se van a originar del hipocampo de un lado, va a pasar por el fornix, específicamente por la comisura o la parte de atrás, para llegar al hipocampo del otro lado. En el cuarto grupo tendremos las fibras se van a originar en lo que es el inducción grisión, que que las fibras se van a originar ahí, van a pasar por la estrella longitudinal
hasta llegar al hipocampo. El indusio griso es una estructura que se encuentra relacionada con el hipocampo y se encuentra por debajo del cuerpo calloso debido a que esta está conectada a través de dos fases, que esto tienen fibras que se orientan longitudinalmente para formando lo que conocemos como sería la estría longitudinal media y lateral. Tenemos el quinto grupo, que estos son las fibras en la corteza olfatoria o entorrinal, para dirigirse al hipocampo. Estas se originan en lo que es el lóbulo temporal medio y su nombre significa interno al rizo. Tenemos el sexto grupo, que donde las fibras van a tener dos orígenes, en la circunvolución dentada y la parahipocampánica, y se va a dirigir hasta el hipocampo. La circunvolución dentada se va a encargar, se encuentra en lo que es en la parte inferior del lóbulo temporal medio, está limitado por el cuerpo calloso, por el hipocampo, también por la corteza olfatoria y por los tubérculos mamilares. Y la parahipocampánica se encuentra específicamente entre el surco colateral y el surco paracampánico. Luego tenemos conexiones diferentes. Bueno, dentro de lo que es esta conexión, tenemos que se va a formar el ganglio y la fibra. La fibra va a formar lo que es el fornix. El fornix va a dividirse en dos pilares. Estos pilares van a tener sus propias fibras. Aquí tenemos el primer grupo, que comienza con la comisura anterior, que se va a dirigir. Tenemos que vamos a tener que las fibras del fornix se van a dirigir. Tenemos el primer grupo de fibras que se van a dirigir del fornix hacia atrás para llegar hasta la comisura anterior, donde va a dirigirse al tubérculo mamilar hasta llegar al núcleo medial. El segundo grupo va a seguir el mismo recorrido del fornix, se va a dirigir hacia atrás hasta la comisura anterior, donde llegará a los núcleos anteriores hasta los núcleos anteriores del tálamo. Luego tenemos el tercer grupo, que las comisuras, donde las fibras se van a dirigir del fornix hacia atrás hasta la comisura blanca anterior, llegando al tegmento del encéfalo. Luego tenemos el cuarto grupo, en el cual vamos a tener que las fibras ya no se van a dirigir hacia atrás, sino hacia adelante hasta la comisura anterior, donde se va a llegar hasta los núcleos sectales, el área preóptica lateral, la parte anterior del hipotálamo. Y luego tenemos el último grupo, el cual se encuentra en cuál vamos a encontrar en la estría medular. Las fibras se van a dirigir hacia la estría medular hasta llegar. El último grupo, las fibras del fornix se van a dirigir hasta la estría medular para llegar a los grupos abedulares. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Vizcaya y hoy les vengo a defender el hipotálamo, continuando con la exposición del sistema límbico. Tenemos que definir que el hipotálamo es una parte del sistema límbico, es la parte más anterior del sistema límbico. Este se ubica topográficamente en la parte anterior del cerebro, anterior al hipocampo e inferior a lo que viene siendo el tálamo. Está conectado con lo que es la glándula pituitaria, lo que es la hipófisis, y se encuentra por arriba de lo que es el hueso esfenoides. Tenemos que destacar que el hipotálamo, aunque es una pequeña porción del cerebro que representa de hecho de 0.3 a 0.4 de la masa total del cerebro, una porción muy pequeña, tiene a grosso modo y a grandes características muchas funciones importantes para el desarrollo normal del cuerpo humano. Esto es debido a que está conectada con la glándula principal del cuerpo, que es la glándula pituitaria, la glándula hipofisiaria. Al estar conectado, es la parte del cerebro que está conectado directamente con la hipófisis, y este va a regular y va a tomar las decisiones, básicamente, por así decirlo, de cuáles son las hormonas que se van a liberar para el cuerpo. Esto lo va a hacer a través de unas conexiones que se van a explicar más adelante. Anatómicamente, el hipotálamo va a estar constituido por dos zonas. Una zona medial, que es esta que se ubica aquí, y una zona lateral.
La zona medial y la zona lateral van a estar divididos por diversos núcleos. Estos núcleos van a ser, en la zona medial vamos a tener el núcleo hipotalámico anterior, vamos a tener el núcleo preóptico, que van a estar prácticamente fusionados, por así decirlo. Ambos núcleos van a tener una función parasimpática, y siendo más específico, en el núcleo preóptico, que como dice el nombre, se encuentra pre al nervio óptico, el quiasma óptico, va a tener una función característica que va a ser la regulación de la temperatura ante situaciones de calor. Por lo tanto, si una persona tiene mucho calor, el hipotálamo va a regular esta temperatura y va a determinar que la persona necesita sudar, que necesita hacer todos los procesos, como lo que puede ser vasodilatación, para que una regulación sanguínea sea más prominente en la superficie, en los capilares, y de esta forma pueda obtener o pueda drenar el calor del cuerpo. Vamos a tener el núcleo paraventricular, que es un núcleo bastante superior. Este núcleo paraventricular, que es el que está demorado en la imagen, podemos determinar que es el núcleo que va a liberar lo que es la oxitocina. Vamos a tener el núcleo supraquiasmático, que va a estar por arriba del quiasma óptico, que va a liberar la hormona diurética, la vasopresina, y así sucesivamente. También tenemos el núcleo anterior, que está pintado de azul. Ese núcleo anterior va a ser importante porque, primero que nada, va a ser simpático, y segundo, va a ser simpático y va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas, y nos va a permitir y nos va a controlar lo que es el nivel de saciedad, de hambre y de sed. También tenemos el área hipotalámica posterior, que va a ser lo contrario a la anterior. Por lo tanto, si la anterior era parasimpática y regulaba la temperatura a través del calor, el núcleo posterior va a ser simpático y va a regular la temperatura conforme el frío. También tenemos lo que son los núcleos ventromediales, los núcleos dorsal medial y posterior, y los dorsales, que básicamente no se ha detectado una función como tal. Todavía se sabe que tienen funcionalidad porque pues, para algo están, pero fisiológicamente no se ha logrado detectar para que funcionen en específico. No obstante, se está en experimentación. Después tenemos la zona lateral, que vamos a tener las partes del núcleo preóptico, partes del núcleo supraquiasmático, que básicamente van a cumplir las mismas, pero se ubican anatómicamente en otra posición, o sea, más hacia la periferia de lo que es el hipocampo, de lo que es el hipotálamo. Disculpe. Vamos a tener un núcleo principal, que va a ser el núcleo infundibular, que va a ser el núcleo que nos va a permitir la conexión. Va a tener puras conexiones neuronales y algunas conexiones de arterias, algunas conexiones vasculares, con el hipotálamo hacia la glándula pituitaria, hacia la hipófisis. Vale destacar que una de las principales funciones de lo que viene siendo el hipotálamo es la regulación osmótica, o sea, hormonal, de todo el organismo. Él se va a basar y va a concentrar en sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea, sistema nervioso autónomo, y también va a regular lo que es el sistema endocrino a través de su conexión con la pituitaria. Podemos seguir, como les venía diciendo, las líneas hipotalámicas de la conexión. Estas se van a conectar por conexiones nerviosas al torrente sanguíneo y al líquido encefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir esto? El hipotálamo va a ser como un centro osmorregulador. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener algunas conexiones sanguíneas en donde va a medir el nivel osmótico de la sangre, o sea, si hay deficiencia de alguna hormona, si hay mucho de tal, y va a ser un osmorregulador. Va a hacer que la hormona siempre se encuentre en su punto ideal, que la sangre siempre se encuentre en su punto ideal, y lo va a regular. Al igual que el líquido encefalorraquídeo. ¿Con qué lo regula? Por sus conexiones nerviosas. ¿Qué conexiones nerviosas tiene? Pues tenemos conexiones aferentes, que son las conexiones sensitivas que van de retorno hacia el cerebro,
que van a ser un total de 8 conexiones. Vamos a tener las conexiones aferentes somáticas y viscerales, que va a conectar con la fibra, con los cuerpos neuronales del diencéfalo, y con las vísceras, con todos los que son los músculos lisos viscerales, lo que es el sistema nervioso entérico. Vamos a tener las aferentes visuales, van a captar señales de la vista, las del sentido del olfato, del primer nervio, del primer par craneal, que sería el olfatorio. También van a salir algunas fibras que se van a ir al hipotálamo. Vamos a tener las auditivas, que vale destacar que las auditivas todavía no se han encontrado morfológicamente. Se sabe que se tienen porque muchas experimentaciones que han hecho con algunos primates han extirpado partes del hipocampo y han detectado que esos animales dejan de escuchar. Entonces se sabe que se tienen, pero no se han detectado morfológicamente. Vamos a tener fibras cóstico-hipotalámicas que van a conectar con diversas zonas del cerebro, con las más externas, con la corteza, y generalmente van a ser de la corteza del lóbulo frontal. Vamos a tener fibras hipocampo-hipotalámicas, que van a ser desde el hipocampo a través del fornix hasta el hipotálamo. Vamos a tener amígdalas hipotalámicas, que va a ser desde la amígdala, tálamo-hipotalámicas desde el tálamo, y tegmentales, que van a ser fibras que van a conectar con la parte más superior del mesencéfalo y por ende van a conectar con la médula espinal. Vamos a tener las conexiones nerviosas eferentes del hipotálamo, que van a ser 4 principales, recordando que las eferentes son aquellas que producen alguna motilidad, algún movimiento en el cuerpo, y estas van a ser las fibras que descienden hacia el tronco encefálico y hacia la médula espinal. Estas van a descender por las vías por las vías tegmentales. Estas van a descender por el tegmento y de esta forma van a bajar por la médula espinal. Al igual que estas suben, también bajan y van a buscar respuestas. Recuérdense que el hipotálamo va a tener funciones del sistema nervioso autónomo, y estas funciones del sistema nervioso autónomo son muy variadas, son vegetativas y son de supervivencia, lo cual va a ser bastante necesario. Vamos a tener los tractos mamilotalámicos, que va a pasar por la región mamilar, por los tubérculos mamilares finales del fornix en la parte anterior, y se van a conectar para el hipocampo, y del hipocampo allá se verá hacia qué fibras más se van a dirigir con las fibras referentes que tienen el hipocampo, que nos mostró el compañero anteriormente, el compañero Cañas. Después vamos a tener las tractomamilotegmentales, que vienen de los mismos cuerpos mamilares, pero se van hacia el tegmento, como ya venía diciendo anteriormente, y ya múltiples vías que van a conectar hacia el sistema bilímbico, hacia las diferentes estructuras del sistema límbico. Vamos a tener las conexiones hipotalámicas con la glándula pituitaria, como la venía diciendo, de la hipófisis cerebral. Primero que nada tenemos que definir qué es la hipófisis cerebral. La hipófisis cerebral es una glándula, una importantísima glándula de hecho del cuerpo, la principal, que va a liberar diversas hormonas, como lo pueden ser la oxitocina, la vasopresina, la hormona del crecimiento, hormonas como las corticosteroideas, entre otras muchas hormonas. Y por lo tanto van a regular básicamente el resto de las hormonas. Por ejemplo, la hormona vasopresina es una diurética que va a regular la forma de liberación de las hormonas de las suprarrenales, y así sucesivamente. La pituitaria se va a dividir en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior lo vamos a llamar adenohipófisis y el segmento posterior neurohipófisis. Nuestro hipotálamo va a estar conectado a esta glándula a través del núcleo infundibular, que va a ser una conexión, y esta a su vez van a tener dos formas de conectarse: una neuronal, que va a ser desde el infundíbulo, que a su vez va a tener conexiones desde el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico y supraquiasmático, hacia el núcleo posterior, el núcleo neurohipofisiario, y una conexión que va a ser una conexión vascular, que va a venir también desde el hipocampo, que va a ser las arterias hipofisiarias superiores, que van a venir de la carótida interna como todo el resto del cerebro, y van a llegar a la parte anterior de nuestra glándula pituitaria. A su vez, en esta imagen no se logra identificar, pero hay una arteria, una conexión entre ambos lóbulos de la pituitaria.
que va a ser la arteria pituitaria media. Y la parte posterior, o sea, la parte posterior de la pituitaria va a estar irrigado también por una subdivisión de la carótida interna, que va a ser la subdivisión de la hipófisis inferior. Vale destacar que, como les venía diciendo, las conexiones neuronales del hipotálamo van a estar caracterizadas porque van a venir de dos núcleos principales, que venían siendo el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Estas van a ir específicamente hacia la parte posterior de la glándula pituitaria. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta conexión? Esta conexión se le denomina tracto hipotalámico hipofisiario. Esta conexión nos va a permitir generar desde el hipotálamo los suficientes neurotransmisores para que nuestra glándula pituitaria libere dos hormonas principales, que vienen siendo las vasopresinas, que eran las que ya le venía comentando, diuréticas, que van a aumentar el consumo de agua, van a hacer que la persona haga vasodilatación, se acelere, entre otras. Y tenemos la oxitocina, que es una hormona más emocional, que va a permitir la felicidad, que va a permitir la socialidad. Y de hecho, en las mujeres, en el momento de parto, en el momento de la lactancia, es una hormona que se libera mucho para crear ese amor maternal que se le llama hacia su hijo, hacia su cría. Y esto va a ser la característica principal de este retrato, la generación de esas dos hormonas a través de la conexión hipotalámica hipofisiaria. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Rolén Flores y voy a continuar hablando sobre el sistema límbico, comenzando por el sistema porta-hipofisiario. La irrigación sanguínea del eje hipotálamo hipofisiario permite el transporte de los factores activadores o inhibidores producidos por el hipotálamo, que van a hacer efecto a nivel de la hipófisis anterior. Este sistema deriva de la arteria carótida interna y llega a la apófisis a través de dos arterias, la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior. Estas ingresan a través del tallo hipofisiario y se dividen en sinusoides. Se genera un plexo capilar primario a nivel de la eminencia medial y un plexo capilar secundario a nivel de la hipófisis anterior, conformados los vasos del sistema porta para llevar las hormonas hipotalámicas hasta sus respectivos receptores en la hipófisis. La irrigación de la neurohipófisis depende de las arterias hipofisiarias inferiores. Esta red sanguínea se continúa hacia abajo a lo largo del tallo hipofisiario en un sistema de pequeñas venas que al llegar a la hipófisis anterior se abre un nuevo conjunto de capilares conocido como sistema puerta hipofisiario. Este sistema, con sus dos redes de capilares, es de importancia en la fisiología al ser puente de unión entre el hipotálamo y la hipófisis. En cuanto a las funciones hipotalámicas, tenemos el control autónomo, en el que el hipotálamo tiene una influencia controladora sobre el sistema nervioso autónomo y aparentemente integra los sistemas autónomos y neuroendocrinos, de modo que mantiene la homeostasis corporal. Esencialmente, el hipotálamo debe considerarse un centro nervioso superior para el control de los centros autónomos inferiores en el tronco del encéfalo y la médula espinal. La estimulación eléctrica del hipotálamo en animales de experimentación muestra que el área hipotalámica anterior y peróptica influyen en las respuestas parasimpáticas. Estas respuestas incluyen la reducción de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca, la contracción de la vejiga, mayor motilidad del tracto gastrointestinal, aumento de la acidez del jugo gástrico, salivación y contracción pupilar. La estimulación de los núcleos posterior y lateral producen respuestas simpáticas que incluyen la elevación de la presión arterial, aceleración de la frecuencia cardíaca, cese del peristalismo del tracto gastrointestinal, dilatación pupilar e hiperglucemia. Estas respuestas llevan a creer que existen áreas en el hipotálamo que podrían denominarse centros parasimpáticos y simpáticos. Sin embargo, se ha demostrado que ocurre una superposición considerable de las funciones de estas áreas. En cuanto al control endocrino, las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, mediante la producción de factores liberadores o inhibidores de la liberación, controlan la producción de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis.
Las hormonas del lóbulo anterior incluyen la hormona del crecimiento, la prolactina u hormona leucotrófica, hormona adenocorticotrófica, hormona tirotrófica, hormona leutinizante y hormona folículo estimulante. Algunas de estas hormonas actúan directamente sobre los tejidos, mientras que otras, como la adenocorticotrófica, actúan a través de un órgano endocrino que a su vez produce hormonas adicionales que influyen en las actividades de los tejidos corporales generales. Debe señalarse que cada estado está controlado por mecanismos de retroalimentación negativa y positiva. La neurosecreción está dada por el tracto hipotálamo hipoficiario que ya se explicó anteriormente. En cuanto a la regulación de la temperatura, la porción anterior del hipotálamo controla los mecanismos que regulan la pérdida de calor. La estimulación experimental de esta área produce la dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y sudoración, lo que disminuye la temperatura corporal. La estimulación de la porción posterior del hipotálamo da como resultado la constricción de los vasos sanguíneos de la piel y la inhibición de la sudoración. También puede haber escalofríos mediante los cuales los músculos esqueléticos producen calor. En condiciones normales, el hipotálamo mantiene la temperatura corporal en 36,6 a 37 grados centígrados cuando se le mide en la boca y 1 grado más cuando la medición es rectal. Este mecanismo puede ser alterado en respuesta a extremos de la temperatura ambiental o a causa de una infección. En cuanto al control de la ingesta de alimentos y agua, la estimulación de la región lateral del hipotálamo inicia la sensación de hambre y da como resultado un aumento de la ingesta de alimentos. Esta región lateral a veces se denomina centro del hambre. La destrucción bilateral de este centro lleva a la anorexia con la pérdida consiguiente de peso corporal. La estimulación de la región medial del hipotálamo inhibe el acto de comer y reduce la ingesta de alimentos. Esta área se denomina centro de la saciedad. La destrucción bilateral del centro de la saciedad produce un apetito voraz incontrolable que posteriormente lleva a la obesidad extrema. La estimulación experimental de otras áreas de la región lateral del hipotálamo produce un aumento inmediato del deseo de beber agua y a esta área se le denomina centro de la sed. Además, el núcleo supraóptico del hipotálamo ejerce un control cuidadoso sobre la osmolaridad de la sangre a través de la secreción de vasopresina, es decir, la hormona diurética, por el lóbulo posterior de la hipófisis. Esta hormona produce un gran incremento de la reabsorción de agua en los túbulos contorneados distales y túbulos colectores de los riñones. En cuanto a las emociones y comportamiento, la emoción y el comportamiento son funciones del hipotálamo, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Algunos autores creen que el hipotálamo es el integrador de la información aferente recibida de otras áreas del sistema nervioso, produciendo la expresión dífica de la emoción. Puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca, elevar la presión arterial, producir sequedad de boca, enrojecimiento o palidez de la piel. Sudoración y a menudo produce una actividad peristáltica masiva del tracto gastrointestinal. La estimulación de los núcleos hipotalámicos laterales puede provocar signos y síntomas de ira, mientras que las lesiones de estas áreas pueden generar pasividad. La estimulación de los núcleos ventromediales produce pasividad, en tanto que las lesiones de este núcleo provocan ira. En cuanto al control de los ritmos circadianos, el hipotálamo controla muchos ritmos circadianos, entre ellos la temperatura corporal, la actividad de la corteza suprarrenal, el recuento de eosinófilos y la secreción renal. Los estados de sueño y de vigilia, el sistema límbico y el sistema activador reticular también son controlados por el hipotálamo. Las lesiones de la parte anterior del hipotálamo interfieren seriamente en el ritmo del sueño y vigilia. El núcleo supraquiasmático recibe fibras aferentes desde la retina y parece desempeñar un papel importante en el control de los ritmos biológicos. Los impulsos nerviosos generados en respuesta a las variaciones de la intensidad de la luz son transmitidos a través de este núcleo para influir en las actividades de muchos de los núcleos hipotalámicos. Muchísimas gracias.